Sierra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Déjame que diga una cosa, porque el otro día leía en nuestro canal de YouTube del programa, que está funcionando muy bien y tiene muchas visualizaciones, a una persona que decía, ¿pero qué pasa? Empieza hablando en catalán y después en castellano, ¡qué locura! Que me sorprendió porque dije, bueno, pero no pasa nada. Javier entiende perfectamente, es un programa que se locuta o que se habla en valenciano o en catalán, no lo sé, me da igual, o en castellano o en el idioma que sea mientras lo entendamos, que los idiomas tienen que servir para entenderse. Y aquella persona decía, solo me interesa en castellano. Bueno, pues no pasa nada, señora, o señor, o quien sea, ¿no? No, es un mensaje que quería lanzar porque me ha venido ahora a la cabeza. En cualquier caso, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, ya sabes que Internet también está lleno de ofendidos, ¿no? Sí. Es el lugar en el que volcamos nuestras frustraciones y nuestros enfados de manera probablemente inconsciente, porque eso al final llega. Y tenemos que saber muy bien que es un medio de comunicación como cualquier otro y que, bueno, en fin, las quejas hay que argumentarlas. Jo puc parlar en valencià, no molt bé, però puc parlar. Pero prefiero hablar en castellano porque es en fin, la lengua con la que me manejo. Correcto, no. Y tú me entiendes perfectamente cuando yo parlo en valencià o en catalán o no sé, porque hay gente, los más valencianos me dicen que soy muy catalán y los muy catalanes me dicen que soy muy valenciano, pero da igual. Huyamos de estas polémicas, querido Sancho, y permíteme, y vamos a lo que nos importa, que es la Sábana Santa de Turín, que vuelve a estar en boca de casi todos, o al menos aquellos que tienen conocimiento del tema, porque un sistema nuevo de estudio de esa sábana ha aportado nueva información. Sí, el sistema se llama dispersión de rayos X de gran angular y es un método de datación o que puede aplicarse a la datación muy reciente, apenas llevamos 2-3 años trabajando con eso, y ha sido el Instituto de Cristalografía, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en Bari, quien ha decidido aplicarlo a uno de los hilos de la Sábana Santa que debía tener en ese momento la institución. Bueno, lo que han hecho ha sido tomar un fragmento de medio milímetro el recorte que se hizo de la Sábana Santa en 1988 para datarlo por el método de carbono 14 y someterlo a este nuevo método de rayos X. En el año 88, cuando se hizo ese recorte de la sábana, un trocito de una esquina de esa reliquia, se enviaron fragmentos a 3 laboratorios de diversos lugares del mundo, de Gran Bretaña y de Estados Unidos fundamentalmente, y todos acordaron en fechar la tela entre 1260 1310 aproximadamente. Es decir, estaríamos hablando de finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV. Ajá. Y, por lo tanto, se llegó a la conclusión pública de que la Sábana Santa era una falsificación medieval. Pero, claro, aquello fue un golpe en el estómago a millones de creyentes. Claro. El propio cardenal de Turín, Anastasio Ballesteros, se quedó muy atónito ante esa conclusión y desde entonces no han permitido nuevas tomas de muestra de la tela de la Sábana Santa, ¿no? El asunto se dio por zanjado y se circunscribió al terreno de la fe. Pero hay fragmentos de la sábana, hilos, circulando por ahí, y uno de estos hilos es el que se ha sometido a esta datación. Y por ese método de dispersión de rayos X de gran angular, han llegado a la conclusión de que la celulosa que forma el lino, que forma la tela, las moléculas de celulosa, están muy avejentadas. Para que te hagas una idea, son como manojos de espaguetis que están fragmentados, cortados por un montón de sitios. Y eso evidencia que la sábana es mucho más antigua que el siglo XIV según este método de datación. Dicen que hay que situarla en torno a hace 2000 años, que es justo cuando se cree que fue utilizada para envolver el cuerpo de Jesús, ¿no? Tiene este método un problema, Sergi, y es que esa celulosa se envejece por el calor. Ajá. El calor es lo que envejece los tejidos y esta tela ha estado evidentemente en países muy calurosos y hemos de hacer caso a la tradición. Ha estado en Israel, en esa zona muy calurosa, pero también ha sufrido 2 incendios importantes, ¿no?
en 1200 y en 1532. Luego tuvo otro en 1997, pero se queda fuera del rango de la datación. Pero esos dos incendios sometieron a fuertes dosis de calor al tejido y pudieron haber envejecido. Es decir, que podríamos estar ante una tela medieval, pero envejecida por el incendio. Y como el doctor Liberato De Caro, que es el que ha puesto en marcha esta datación, no está del todo seguro, lo que pide es ayuda a otros laboratorios de rayos X para que repitan su datación. Tiene un problema, Sergi, y es que el tema es la muestra. Es decir, es una muestra que no sabemos en qué cajón ha estado, si realmente pertenece a la Sábana Santa, claro. en fin, se le ha perdido un poco la cadena de custodia, que es como se llama, ¿no?, este asunto. Así que la Iglesia tiene la última palabra de nuevo. Debería dejar sacar de unos pocos milímetros y repartirlo entre otros laboratorios y volver a repetir la datación, y aún así tendríamos algunas dudas. Es decir, el asunto está lejos de estar cerrado. Claro, porque le ocurre a la Sábana Santa como a otras tantas reliquias en las que se dice, no, tenemos el dedo incorrupto de no sé qué santo y está en no sé cuántas iglesias, o lignus crucis, ¿no?, trozos o partes de la cruz que se utilizó para crucificar a Jesucristo, que si los uniéramos todos haríamos una cruz 20 veces más grande de lo que teóricamente es. Es decir, que puede pasar también con esos pedazos, esos hilos de Sábana Santa, que estemos hablando de hilos que realmente no corresponden a tal. Claro, aquí tenemos dos elementos que enturbian el asunto, ¿no? Por un lado, un elemento histórico, que es el de que a nosotros nos empiezan a interesar las reliquias a partir de los cruzados, ¿no? Es decir, es a partir de la Edad Media cuando, en fin, tropas de toda Europa van a conquistar Tierra Santa y a su vuelta a los países de origen se traen recuerdos supuestamente vinculados a la historia santa. Es ahí donde surgen todas esas espinas de la corona, esos lignum crucis o trozos de la cruz que tú mencionabas, esos dedos de santos o de personajes bíblicos. Todo eso surge de ahí, de las cruzadas. Y es en ese ambiente donde aparece la Sábana Santa por primera vez en Europa. Por lo tanto, hay una sospecha histórica de que ese elemento pueda estar vinculado a la fiebre de las cruzadas y sea una falsificación más. De todas maneras, perdón, permíteme, sí, porque tú debes tener información a ese respecto. La impresión de esa imagen en esa sábana sí que se ha estudiado y que no parece producida ni por una pintura, sino que parece que sea como una, ya voy a entrecomillarlo, radiación, ¿no? Sí, bueno, ese era el otro punto que te iba a comentar, ¿no? Efectivamente, la otra cuestión es cómo se formó la imagen, ¿no? La imagen del hombre de la Sábana Santa es una imagen perfecta de anverso y reverso que evidencia que esa sábana ha envuelto un cuerpo humano. El problema es el siguiente, Sergi. No es tanto si es una radiación o una pintura o una quemazón, porque no es ninguna de estas cosas claramente, ¿no? O sea, no hay restos de pintura en la Sábana Santa, sí hay restos de manchas de sangre. No hay restos de una radiación que hoy pueda datarse, pero sí hay restos de una quemadura, de una chamuscadura superficial, ¿no?, de las hebras de hilo en las que aparece esta imagen. Ajá. El problema, Sergi, lo van a entender nuestros espectadores enseguida, es que si ese lienzo envolvió un cuerpo humano, es decir, lo cubrió por completo, ¿sí?, la sábana debería tener una imagen deformada. Es decir, cuando una mujer, por ejemplo, se desmaquilla, ¿no?, en su tocador y utiliza una tela y se la pone encima de la cara, cuando se la separa aparece la cara de la mujer ahí grabada, claro, pero deformada, ¿no? La imagen de la Sábana Santa está perfecta. Luego esa imagen fue proyectada contra una tela. Ajá. Claro, eso de proyectar una imagen contra una tela, bueno, hace que esto sea todo muchísimo más raro. Es probable que estemos ante una técnica, y eso lo han dicho algunos expertos, protofotográfica. Es decir, que de alguna manera, si hubo un falsificador en el siglo XII-XIII que hizo la Sábana Santa, inventó los rudimentos de la fotografía y proyectó perfectamente un cuerpo contra un lienzo utilizando algo que ya existía en la Edad Media, que era una cámara oscura. Ajá. Una cámara oscura, Sergi, es el inicio de la fotografía. Es una habitación cerrada, sí, sin que entre ninguna luz en el interior. Haces un agujerito en una pared y por ese agujero de la pared
entra la luz y la imagen de lo que hay fuera y se proyecta contra la pared de enfrente. El problema, que es lo que no resolvieron en la Edad Media oficialmente, es cómo eso que se proyecta contra la pared se fija, ¿no? Hace falta una emulsión, un elemento químico que fije esa imagen en una sábana o en un muro o lo que sea, y eso se supone que en la Edad Media no existía. Súmale a esto otra cosa, Sergi, que para ver la sábana santa hoy, un negativo. Ajá. Que solamente si inviertes los valores puedes ver bien la imagen de la sábana santa. Y eso es exactamente lo que pasaría si hubiéramos hecho una protofotografía. Bueno, esta es la hipótesis más dura que está sobre la mesa y que pone en solfa toda esta cuestión, pero es evidente que cualquier análisis que se haga para datar la tela de nuevo, pues es bienvenido porque reabre el debate. Pero, como te digo, tengo la sensación de que estamos todavía lejos de cerrar esta cuestión. Claro, vamos a seguir expectantes las noticias que se produzcan. Y yo imagino que por parte de la Iglesia hay un cierto interés en que se haga ese análisis, puesto que el último lo databa en la Edad Media, lo cual no es una información que le beneficie para entendernos, pero al mismo tiempo hay una prudencia en cuanto a desmenuzar esa sábana santa en trozos para ser investigada. Es decir, que vamos a ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos y cuando haya noticias las contaremos aquí. Sin duda. Tú piensas que en los últimos papas, por ejemplo, han ido todos a Turín a rezar ante la sábana santa en estas ostensiones, que es como se llaman, en fin, los momentos en los que la sábana puede verse por parte de los fieles, en estas ostensiones multitudinarias, ¿no?, que ha habido en estos últimos años. Juan Pablo II fue ambiguo en torno a la naturaleza de la sábana. Aún más lo fue Benedicto XVI, que dijo que era un desafío intelectual de primer orden, y lo sigue siendo también el Papa Francisco, que no se pronuncia sobre la autenticidad de la sábana, sino solo sobre los efectos espirituales que provoca en los creyentes. Y esa es la cuestión de momento. La sábana está en el terreno de la fe y no en el de la ciencia, claro, por el momento. Y que seguramente está bien ahí donde está, porque es donde le corresponde. Al final no deja de ser todo en sí mismo un acto de fe. Así que vamos a los que evidentemente creen en ella, que no pierdan la ilusión de seguir pensando que puede producirse realmente una circunstancia que les lleve a creer que esa sábana envolvió a Jesucristo, y los que no, pues no pasa nada. Aquí daremos cumplida cuenta de lo que nos cuente la ciencia a través de nuestro espacio contigo, Javier Sierra. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.